Y os como sempre todo grande, empezamos por todo grande con una comida de estas de las que te la tienes que comer y sentarte a hacer una sobremesa larga. Adrián, Mila, de Alchemesí, restaurante Gastrobar El Manantial. Bueno, vamos a hacer un rabo de toro, sí, con, bueno, unas patatitas, un boniato, ¿no? ¿Es así? Así es. Vamos a explicar, no vamos a hacer porque si no tendríamos que estar aquí hasta las 9 de la mañana. Vamos a explicar cómo se hace, cómo lo hacéis vosotros, vamos a hablar un poco de Alchemesí, de vuestro lugar. Adrián, tú me decías que llevas toda la parte de relaciones y... Esta receta que vamos a explicar, bueno, que va a explicar sobre todo Mila, es un plato que solemos hacer en fiestas de Algemesí, que son la última semana de septiembre, ¿no? En la semana taurina. Entonces allí lo que solemos hacer como plato estrella es el guiso de rabo de toro y los croquetones de rabo de toro con carrillada, que la verdad es que tienen mucho éxito. Aquí ya está toda la verdurita, con todos el vino, el oporto, y yo pues le voy añadiendo y voy viendo, ¿no? Los peso con esto. ¿Esto lo haces al horno? No. ¿O las pochas? Sí, las pochas. Es una patata agria que queda muy doradita y sin aceite. Sí, bueno, pruébala tú un poquito también. Venga. Buenísimo. Certamen del Rabao de Algemesí, ¿no? Que al final es un evento que cada año va cogiendo más fuerza y bueno, nosotros pues como no podía ser, siendo un evento que se hace en el pueblo, pues teníamos que participar. Y bueno, la verdad es que el año pasado pues tuvimos suerte y nos llevamos el tercer premio. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que esta gente quiere probarlo, ¿no? Sí, pues nada. Están aquí aguantándonos, yo estoy aquí fastidiando, ustedes no adrede. Pues nada, os voy a ir poniendo platitos.